Uno no lo hace consciente, uno solo lo hace. ¿Qué carajo sucede? Cómo uno encuentra su lugar en el mundo a través del trabajo. ¿Qué tan caro puede llegar a ser el precio del silencio? La mente trabaja así, diría yo. ¿Por qué? Porque uno está con uno mismo. Y no hay nadie que sepa más sus verdades y sus mentiras que usted mismo. El sufrimiento es como que parte inherente de la vida. Bienvenidos a Demente Podcast. Claro que sí, claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando y en el momento en que nos estén escuchando, bienvenidos a Demente Podcast, un podcast que está enfocado obviamente en la salud mental y la intención del podcast es normalizar la charla sobre salud mental. El día de hoy nos acompaña un compañero de la universidad llamado Santiago, estudiante de psicología, y antes de arrancar, Santi, me gustaría abrir con una pregunta que yo creo que nos ayudaría a enfocar el tema de una manera más tranquila. ¿Cuántas veces al día dices estoy bien, solo para no incomodar a los demás? ¿Y tú cuándo te vas a incomodar a ti para sanar de verdad? Buena pregunta, la verdad. Bueno, yo soy una persona muy pasiva, entonces hay veces pongo primero a los demás. Como en estos días hablaba con un compañero, una compañera. Es un ejemplo como muy sencillo, pero muchas veces yo estoy haciendo la fila para X o y hay veces gente, pues siento que es como muy atacada, va, y se le adelanta a uno y yo no hago nada. La verdad me quedo quieto, prefiero no incomodar, prefiero no entrar en conflicto ni nada por el estilo para... Entiendo, como para no molestar, digámoslo así. Sí. Pero entonces, ese argumento de no molestar no sería de una u otra forma muy relacionado con el tema de uno como evitar, de cierta manera, confrontar el no estar mal o el estar bien. Sí, la verdad, incómoda, la verdad, porque uno hace la fila y uno pues debería como ponerse por delante, pero sí, debería uno como que hablar, decirle a la persona, oiga, Claro, ¿qué güey. pasa? Igual eso está comprobado, o sea, no se sienta una persona extraña por hacerlo, ¿no? ¿Sabía que el 60% de las personas en el mundo decide hablar primero de sus problemas físicos antes que sus problemas mentales, o sea, de sus afectaciones mentales? ¿Usted por qué cree que las personas deciden hablar antes de sus lesiones físicas que sus lesiones mentales? Ambas son iguales, ambas son enfermedades, ¿no? Ambas son cosas que pues nos terminan afectando. Yo diría que la respuesta es bastante sencilla porque las afectaciones físicas son visibles para todo el mundo, entonces en cualquier otro momento alguien se lo va a reconocer y de pronto eso lo puede hacer sentir mal a uno, entonces es mucho más fácil decirlo uno primero para que la otra persona pues ya no lo recalque o algo. En cambio las afectaciones psicológicas, mentales, ya va un poquito más en uno y muchas veces uno las puede ocultar en la mayoría de los casos. O sea, como disimular que estoy triste poniendo una sonrisa. Sí, Hay una historia muy curiosa que es la historia de Pagliacci, no sé si alguna vez la haya escuchado. no, Bueno, había un man y el man como que se sentía muy triste. El man se sentía muy triste. Y el man empezó a ir al psicólogo y el psicólogo lo recomendó al psiquiatra y el psiquiatra le dio unas pastas y se tomó las pastas como para sentirse más feliz, sentirse más alegre, sentirse más vivo. Y él empieza a tomarse esas pastas y empieza como a mejorar de todas maneras un poquito su calidad de vida, pero con el tiempo se da cuenta de que pues no está feliz, de que él no se siente tranquilo, de que de verdad él no encuentra una solución, como que él no se podía reír. Entonces una vez va al psicólogo y el psicólogo le dice como, vea hermano, yo ya no sé qué hacer con usted, esto ya lleva bastante tiempo, es un caso muy difícil, yo le tengo una última opción. La última opción que tengo es dar unas boletas a ir a un circo. Tiene que ir a un circo. Y pues curiosamente el man fue al circo. fue al circo, pero él no va al circo porque él quiera, sino porque el trabajo del man es el circo. Él es el payaso y él es el Pagliacci principal. Pagliacci en italiano, en español, se traduce como payaso. Y él era el personaje principal del circo. Entonces, como una persona que se encarga de darle felicidad a los demás a gran escala no puede ser feliz consigo mismo? Pues un poco de lo que he investigado y eso es cómo uno encuentra su lugar en el mundo a través del trabajo, porque es lo que como que nos fundamenta, nos razona, porque muchas personas usted le pregunta acerca de quién es y eso, y de lo primero que dice es yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, porque es algo como que nos
nos da una identidad Ya, y nos genera cierto grado de felicidad. ok, O ok, sea, ok. nuestros trabajos, Nuestros obviamente. trabajos. O sea, lo que nosotros nos dedicamos también ayuda a que nuestra felicidad esté o no esté. Si me voy a Sí, entender, como esa tranquilidad y demás. Bueno, pues muy interesante. Santi, una preguntita así un poquito personal. Si, dale. si digamos, pensemos en un caso fuerte en donde hayas tenido un colapso emocional o hayan habido muchas discusiones en tu cabeza, podemos decirlo de alguna forma así, en donde pues obviamente el ser humano sufre, ¿no? Uno sufre por su mentalidad, uno sufre por sus pensamientos, uno sufre por muchas razones. Factores externos también son importantes como para uno llegar a sufrir. Y no sé, digamos como que si tú tuvieras que decirle algo a ese Santiago de ese momento en el que estaba, mejor dicho, abajísimo en una cuestión emocional y demás, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué le dirías a ese Santiago, a esa versión de ese Santiago débil, vulnerable, como que sí? Pues bueno, ¿qué le diría? La verdad, yo diría que todo es cuestión de tiempo. La verdad que muchas veces uno como que sobreanaliza las cosas y se pone a pensar casos hipotéticos porque, no sé, la mente trabaja así, diría yo. Y nada, que si es posible, la verdad que tuviese terapia, la verdad creo que es algo como fundamental. Creo que ese trabajo y esa iniciativa de querer cambiar sería lo necesario, Ok, ok, entonces estaríamos hablando de tomar acción, ¿no? tomar acción. Al ir a terapia ya estamos tomando acción, estamos siendo conscientes de que tenemos una fractura, digámoslo así. Entonces como que hay un daño, hay cierto dolor y obviamente esa fractura pues hay que revisarla y hay que tratarla, ¿no? Sí, como Entonces, metáfora. claro, entonces al ir a terapia uno abre ese espacio como para poder hablar y no sé cuál podría ser la intención de ir a terapia. Yo creo que la intención de ir a terapia es la mejor manera o la manera más simple, aunque a veces suene complicado ir a terapia, de recuperarse a uno mismo, de volver a retomarse y entenderse como una persona, no juzgarse tan duro y dejarse llevar un poquito mejor. Sí, la verdad que hay muchos sesgos con esto de ir a terapia porque la verdad pues se siente uno vulnerable, se siente uno que es difícil confiar en esa otra persona, en la persona que le está dando terapia, ir como una primera vez y contarle todos sus problemas que a veces son muy densos y decirle, no, pues mira, a mí me pasó esto y esto y esto sin la falta de confianza, porque no sé, no hay ese vínculo, no hay esa... De pronto decírselo a un amigo, a la pareja, a la mamá, al papá, al hermano, resulta a veces mucho más sencillo que llegar y decírselo a un prácticamente desconocido, no, es que a mí me pasó esto y necesito ayuda. Claro, no, 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 no. Pero ahí nos podemos encontrar con varias barreras, pero también varias ayudas, ¿no? Tal vez a veces pensamos que pues hablar de salud mental lastimosamente sigue siendo un mito, sigue siendo un tabú y obviamente pues eso complica el hecho de uno querer comunicarlo, de querer hablar de ello, ¿no? Y buscar una persona cercana, como pueden ser los papás, puede ser un hermano. Yo creo que si alguien tiene un hermano con la persona más adecuada, si tienen una buena relación para hablar con esa persona, es un hermano, porque pues el hermano ha convivido con uno, ha crecido con uno de alguna forma. Claro, y la O sea, confianza. y me parece muy valioso que tú digas eso de no abrir el punto directamente con la terapia, sino abrir el punto con alguien con quien se tenga confianza antes que ir a terapia. Es más, si la persona tiene como cierto cariño, cierto afecto, cierta preocupación por su salud mental a la hora de hablar con usted, obviamente esa persona también va a querer incitarlo a usted a que eventualmente pueda ir a terapia. Sí, la verdad, hay veces le llegan a uno, por ejemplo, allegados con X o Y problema y uno por muy buena intención que tenga, la verdad que es difícil decirle cuál es la solución o cuál es como la metodología a seguir, porque sí, uno le tiene el aprecio, le tiene el cariño y quiere verlo bien, pero he ahí el punto. Uno no es el experto, uno no es el que da la terapia, uno no es el psicólogo para decirle, no, pues tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Claro, sí, sí, sí. Pues hay una frase muy bonita que yo creo que nos ayudaría como a encontrar eso y es
no hablar de lo que sientes no te hace fuerte, pero o sea, te hace invisible a ti mismo. O sea, como que a veces ni siquiera es necesario hablar con alguien más, pero uno negarse a que de verdad está afectado de alguna forma puede ser la primera barrera y la principal, creería yo, para uno llegar después a buscar alguna ayuda. Entonces como que, no sé, mírese al espejo y véase tal cual como es y dígase, ¿de verdad estoy bien? La introspección. La Sí. introspección, sí, claro. Sí, la verdad que hay veces, sí, el primer paso es la aceptación, o sea, negarse a que uno tiene un problema o creerse que está bien siempre no es lo correcto. Eh, el sufrimiento es como que parte inherente de la vida, o sea que en X o Y momento uno va a estar como que en un punto flaqueando, siempre uno va a estar en un punto donde no va a estar bien y pues es óptimo revisar esas condiciones y decir, bueno, tengo que cambiar, tengo que hacer algo porque negar esos puntos pues puede llevar a acarrear a consecuencias peores. Sí, obvio. O sea, estaríamos hablando del precio del silencio. ¿Qué Sí. tan caro puede llegar a ser el precio del silencio? No necesariamente con un terapeuta, no necesariamente con un familiar, con uno mismo. ¿Qué tan caro es ese precio de ese silencio? Esa evasión eventualmente termina colapsándonos con el tiempo. Yo diría que sí y pondría como mi caso en especial porque puedo dar constancia de que si uno no hace nada llega a un punto donde uno realmente nada le apasiona, nada lo llena, nada es satisfactorio, entonces llega uno a un punto como de depresión de que ya no quiere nada. Realmente lo único como que uno ya no es feliz, entonces ya solo es sufrimiento, entonces sería como que pues para qué sufrir más. Claro, claro, comprendo. Pero entonces llegar a ese punto es necesariamente una señal de alerta, ¿no? Hablemos como una señal, ¿no? O Sí. sea, el hecho de que usted no sienta felicidad y usted no sienta una motivación por algo es una señal para que usted diga, hey, algo está sucediendo. Serían señales claras, porque creo que señales hay muchas. No sé, cuando una persona tiene algún tip, o sea, como un tic, por ejemplo, podemos estar hablando de Que ansiedad, ¿no? ya las Las manifestaciones. manifestaciones, sí, 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 sí. claro, pero muchas veces uno no es consciente de eso. Sí, de pronto esa ansiedad social o estar dormido tirado todo el día en la cama, o para las personas que usan estupefacientes, Sí, sí, sí. consumir, porque pues es como que la única manera de sobrellevar la vida. La manera de evadir la realidad, Sí, digámoslo así. bastante. Pero entonces, nuestra realidad, ¿qué tantas herramientas nos brinda a nosotros como seres humanos para poder acceder a una salud mental decente? Uf, eh, si es que hablando literalmente, o sea, hablándolo desde el idealismo, herramientas hay muchas, pero ya hablándolo, llevándolo físicamente a la realidad, creería que hay barreras, hablando como casos, ejemplos, sacar una cita en una EPS. Uy, eso es trágico. Yo alguna vez he asistido a También psicología lo intenté. y he asistido incluso a psiquiatría por medio de la EPS y ha sido bastante complejo. Bastante complejo porque no hay una manera de poder llevar un buen caso. Es decir, la primera vez que yo fui a la cita con el psicólogo, primero duró 15 minutos. Duró 15 a 20 minutos máximo. Y en 15 minutos me diagnosticó así de una a secas. Me dijo, no, lo que usted tiene es trastorno límite de la personalidad. Me dijo así, me acuerdo muy bien. Y yo pues me lo creí, ¿no? Compré el diagnóstico. Eso fue lo primero que hice. Yo, no, esto es lo que tengo, entonces tengo que trabajar sobre ello. Y cuando tuve la segunda cita con él, cuando yo me senté al frente de él, del profesional, que yo siento que ni siquiera es culpa del profesional, porque pues las agendas deben estar copadas. Quiero pensar eso, ¿no? Cuando me volví a sentar con el man llega y se sienta y me pregunta otra vez mi nombre. Entonces, no hay una manera coherente de usted poder llevar un caso si ni siquiera conoce el nombre de su paciente Ya. o de su cliente. Entonces, como que ahí me generó ese choque, ¿no? Como que realmente pedir las citas por medio de este modo sí me es rentable, sí me sirve, sí es algo fehaciente, o sea, es algo que me de verdad pueda yo utilizar como herramienta para mejorar mi salud mental. Y yo diría que yo soy un privilegiado porque yo asisto a terapia y me toca de manera privada, ¿no? Y digo que soy un privilegiado porque tengo de cierta manera el acceso a esa terapia, pero sería bastante complicado. No sé si tú has tenido alguna experiencia que alguna vez haya sido un poco difícil
para acceder a terapia, así como me tocó a mí, como que me estrellé con esa realidad. Sí, claro, yo también traté de ir al psicólogo. Realmente fue la logística. Igual como tú lo dijiste, llega uno al psicólogo y como lo decía yo al principio, es difícil decirle a alguien en una cita de 15 minutos, decirle, no, venga, es que yo tengo esto y eso y eso. No, falta como esa empatía, como esa cercanía para poder confesarle cuáles son sus problemas, porque bueno, algunas personas pues tienen, por así decirlo, porque no es por minimizar, dicen, bueno, yo tengo ansiedad, yo tengo esto y lo otro, pero ahí ya hay casos un poco más profundos, un poco más densos, donde uno no se siente capaz, no se siente en la confianza de decirle, bueno, es que a mí me pasó esto, ya unos casos un poco más difíciles. Sí, la verdad, yo traté, tuve la cita, lo mismo, 15 minutos, y la logística después de la cita fue un poco complicada para mí, para decirle, no, es que tiene que ir acá, tiene que ir a la otra clínica, para Ok. poder volver a sacar otra cita. Sí, sí, sí. Y sale por ahí un mes y medio, 2 meses Sí. después y es como, pero dude, yo tengo el problema ya, o sea, digamos, yo ahorita me fracturé el pie y me fracturé el pie y en 1 hora y media ya sabían qué hueso me había roto, cuál era el procedimiento que yo necesitaba y absolutamente todo esto. Pero entonces es como que con las emociones no es igual, bro. Sí, o sea, Sí, con las más emociones tiene subjetivo. que haber un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo como para yo decir, tengo tal cosa. Entonces, no sé, la primera invitación es a que no compren diagnósticos tan rápido, porque es algo que suele suceder bastante, y eso hace que la importancia de la salud mental también se mitigue. Entonces, como que tal vez comprar diagnósticos demasiado rápido o esta ansiedad porque me diagnostiquen y me digan, no, es que usted es depresivo, no, es que usted es ansioso, no, es que usted tiene un trastorno alimenticio. Esta necesidad ciega de querer encontrarse dentro de un diagnóstico a mí me parece que es bastante nociva con el tiempo, porque uno termina comprando ese diagnóstico, creyéndose ese diagnóstico y reforzando ese diagnóstico. Sí. Entonces, al reforzar ese diagnóstico, realmente termino teniendo el diagnóstico, aunque tal vez en principio no lo hubiese tenido. Como un efecto nocebo. Exactamente, sería como un trastorno inducido por un diagnóstico. Entonces, sería muy volado. Sin embargo, pues obviamente, primeramente pues agradecerte, Santi, por estar aquí. Me gustaría que pues cerráramos de una manera un poquito, no sé si de pronto es un poquito cruel. Y lo hago desde el amor, como la empatía de que realmente el psicólogo no es solo para las personas que están locas, como a veces se cree, ¿no? Y el No. psiquiatra tampoco, realmente. Eh, como que yo siento que la historia de su vida, para la persona que está escuchando esto, la historia de su vida no tiene que ser demasiado fuerte o demasiado abrumadora en comparativa a la de los demás para que usted le genere el valor suficiente como para querer hablar de ella, ¿no? Porque pues obviamente la única manera de recuperarnos en nuestra salud mental es hablando de nuestra historia, de por qué estamos hasta este punto aquí. Entonces como que me gustaría decirles como eso, ¿no? Como que tu historia no tiene que ser épica o no tiene que ser demasiado trágica para merecer ser contada y mucho menos para merecer ser escuchada. No, sí, la verdad que cada historia es diferente, cada persona tiene algo que contar. No compararse, parce, a mí nunca me ha gustado las comparaciones, la verdad me parece algo absurdo, me parece algo pues malo como tal. Eh, Todos somos como el actor principal de nuestras historias. Cada quien tiene que darse su importancia, darse su valor, su lugar en el mundo. Sí, claro que sí. Y pensar en el precio. Yo creo que esa fue la manera más fácil en la que yo aprendí a soltarme frente a un terapeuta y pensar en el precio de mi silencio. Vuelvo otra vez a eso mismo porque me parece importante. O sea, nosotros no hacemos silencio cuando nos fracturamos un pie, pero sí hacemos silencio cuando se nos fractura la mente, cuando se nos fractura el alma, cuando se nos fractura el corazón. Entonces, como que irse un poquito más allá y decir como que, de verdad vale la pena callarme esto porque no lo puedo compartir con alguien que de una u otra forma tiene un compromiso legal con no compartir mi información, ¿no? Que esto, oye, eso puede ser un tabú importante dentro de la salud mental y es que piensan que uno al hablar con el psicólogo va a llegar a la casa y va a decir, no, es que llegó un paciente con tal y tal y tal y tal, tal problema. No, realmente no. El psicólogo tiene legalmente constituido que no puede compartir la información confidencial, ética profesional, que no puede compartir la información personal de sus pacientes o de sus clientes por la misma razón, porque son temas muy delicados, son temas muy densos como para hablarlos en una discusión familiar. Sí, la verdad que hay temas
fuertes, delicados como el abuso, la drogadicción y ese tipo de cosas que más allá que eso, pues no deberían ser como tratados como así como algo cultural, algo que obviamente la importancia de la salud mental, de estar pendientes de nuestra higiene, de nuestro control, así como hay una analogía que me gusta mucho que es, eh, nos recomiendan ir al odontólogo, nos recomiendan ir al médico cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, y pues sería lo mismo con la salud mental, estar pendientes cada 6 meses, cada año, no porque uno tenga un problema, sino solo por control. O sea, simplemente como para mirar por encimita qué hay. ¿Sí? Y a lo mejor el profesional puede encontrar algo como, oye, mira, tal vez por esto no está sucediendo todo como Sí. quieres. A abrirse el espacio. Yo creo que aunque la terapia sea algo en conjunto con el terapeuta, con el psicoterapeuta, yo creo que es abrirse el espacio, abrirse el espacio a uno mismo. Porque es que tú con el terapeuta no vas a hablar como con un amigo. El terapeuta no va a decirte, no, es que yo en mi vida he hecho esto, he hecho eso. No, no, no. Él se concentra 100% en tu caso y te va a decir, bueno, obviamente desde el enfoque que el psicoterapeuta maneje, te va a decir como, pues yo lo veo así, 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 podríamos hacer esto y esto y esto y esto y esto, y por qué carajos, si yo me gasto 100.000 pesos en una fiesta, en una noche no me puedo gastar 100.000 pesos en una terapia que es algo para mí, para mi vida, para enriquecerme y poder generar esos otros 100.000 pesos de una manera más adecuada para después irme de fiesta. O sea, yo no le estoy diciendo que cambie la fiesta por terapia, pero por medio de la terapia usted puede simplificar su vida, puede recuperar su vida de alguna forma, a tal punto en el que van a fluir mejor las cosas. Entonces, ¿por qué hago este autosabotaje de quedarme en silencio? Yo diría que no es consciente, yo diría que muchas veces uno hace ese tipo de evasiones como irse de farra, irse de fiesta por lo mismo. Uno no lo hace consciente, uno solo lo hace. Y pues al final eso es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que en un punto estalla o uno se fractura mentalmente, tiene problemas. Exacto. O sea, como que no es necesario romperse para llegar ahí. Pues necesario romperse, no, pero pues, o sea, lo recomendable sería ir a terapia, o sea, esa autoinspección Sí. y revisarse. Pero muchas veces uno llega al límite y ahí es cuando sí toma acción. Ese es exactamente el precio del silencio. Sí, El precio del silencio es llegar a un momento en el que uno va a colapsar tanto que va a tener que utilizar medidas demasiado drásticas. Entonces es como igual que una fractura en el pie, o sea, como que si yo me hubiese cuidado mejor, a lo mejor no me hubiera fracturado el pie, si hubiese tenido más cuidado, si hubiese tenido unos movimientos más preventivos, pues no me habría fracturado el pie en este momento, ¿sí? Y lo mismo pasa con la salud mental. O sea, así como que yo tengo ciertos indicios de ansiedad, no tengo que esperar a que me dé un ataque de ansiedad para yo ir a terapia. Puedo mitigarlo desde antes, puedo cortarlo desde la raíz desde antes. claro, tener un poco de más percepción hacia uno mismo y tener esos cuidados, no sé, pues si a uno le gusta pintar, si a uno le gusta dibujar, pues tener ese tipo de actividades donde uno pueda relajarse, pueda sentirse más uno mismo y mirar qué es lo que está pasando con uno, con su vida, porque muchas veces uno no hace ese ejercicio. Sí, claro, completamente de acuerdo con que uno no hace el ejercicio. Pues yo creo que la invitación es clara. No sé, se me ocurrió acá mientras que estábamos hablando. No sé si está bien, esto no tiene ninguna base teórica, esto no tiene ninguna base científica, pero a mí me parece que el ejercicio de usted pararse frente al espejo y mirarse hacia los ojos firmemente y decir como, oiga, está bien, puede ser una muy buena manera de saber si tal vez necesito ayuda de algo o de alguien, que uno mismo también puede ayudarse bastante. Eso sí, nunca se autodiagnostiquen. Pero mirándose al espejo uno puede saber demasiadas cosas. Hay algo bien curioso y es que la soledad junto con el silencio a mí me parece que son demasiado aturdidoras. Ok. La soledad y el silencio. ¿Por qué? Porque uno está con uno mismo. Y no hay nadie que sepa más sus verdades y sus mentiras que usted mismo. Entonces ahora mírese frente al espejo y dígase como, hey, ¿cómo estás en tal aspecto de tu vida? ¿Cómo te sientes en tal aspecto de tu vida? ¿Te sientes tranquilo, te sientes bien, te sientes cómodo con esto en tu vida? ¿O qué carajo sucede? Y si no encuentras qué carajo sucede, pues pide ayuda, no hay lío. Muchas veces uno sabe qué es lo que le pasa, pero prefiere quedarse callado, prefiere hacer silencio y hacia uno mismo.
La verdad que es difícil eh, tomarse la seriedad de estar separado frente al espejo y decirse, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me acojona? ¿Qué es lo que me causa problemas en la vida? Sea en lo económico, en lo laboral, en lo personal, en lo amoroso. Tomarse esa seriedad de mirarse y tomar acción más que todo. Listo, perfecto, ¿no? Pues hablamos varias cositas así por encimita, rompimos todo un poco. de todo un poquito, obviamente el primer capítulo del podcast, bienvenidos a Demente Podcast, me alegra mucho, parece que usted aparte de ser mi compañero de clase, obviamente esté aquí conmigo y pues sea capaz de sentarse acá y decir, vamos a hablar de la importancia de la salud mental, que esa es como la misión, al menos de mi vida, es hablar de la normalización de la salud mental, y sea cual sea el método de usted querer mejorar su salud mental, persígalo, sígalo. Trate de comprenderse de la mejor manera y usted créame que va a tener una vida más tranquila. Entonces como que tratemos de normalizar esta charla, tratemos de normalizar decir como, parce, me siento ansioso. Entre nosotros obviamente es más común porque pues estudiamos psicología, pero yo que he estudiado con otras personas de otras carreras, es más difícil hablar de lo que les sucede, por Es lo tabú. mismo. Es un tabú. Entonces como que suelten un poquito eso. Imagínense que la ansiedad es como un morado que usted tiene en el cuerpo y diga como, vea, parce, me salió este morado. O cuando a usted le sale un morado y usted dice, uy, vea, me pegué, Y no me sé por salió este qué. morado y no sé por qué. Lo mismo pasa con la ansiedad, lo mismo pasa con la depresión. Entonces como que traten de normalizarlo. Normalizarlo va a hacer que tengamos una mejor vida eventualmente y obviamente pues que tengamos mejores resultados. Santi, un gusto, obviamente Placer para mí. que estés por aquí, todo un honor, el primer capítulo y pues nada, esto fue Demente Podcast, no sé si quieras agregar algo más antes de terminar. Nada, también recalcar lo mismo que usted acaba de decir y resaltar lo de la analogía de que la salud mental es igual o parecido. Uno puede hacer el ejemplo con lo de ir al odontólogo y ir al médico. No es porque uno tenga un problema, solamente es un chequeo. Es un chequeo perfecto, muchachos. Pues nada, espero que estén muy bien, desde donde sea que nos estén escuchando. Siempre quiero que estén bonitos y gorditos, muchachos. Que disfruten de su vida y por favor rompan el silencio y las ataduras mentales que tengan. Háblenlo, exprésenlo como si hiciera parte de ustedes, porque quiero decirles algo y es que hace parte de ustedes. Esa ansiedad y esa depresión que unas veces nos negamos terminan siendo parte de nosotros. Esto fue Demente Podcast y nos vemos en otro capítulo después. Chao, chao. Bienvenidos a Demente Podcast.